Mateo vivía en un pequeño pueblo, donde la vida avanzaba despacio y los días parecían repetirse. Era un lugar donde todos se conocían desde siempre, donde cada gesto era observado y cada acción recordada, incluso las más pequeñas. Mateo no era rico ni tenía poder. No era el tipo de persona que hablaba con grandes palabras ni hacía promesas llamativas. Pero en el pueblo todos sabían algo de él. Mateo siempre estaba dispuesto a ayudar, sin hacer preguntas y sin esperar nada a cambio. Ayudaba a sus vecinos cuando algo se rompía, cuando una puerta no cerraba bien o cuando un techo necesitaba una mano más. Cargaba, reparaba y hacía lo que otros no podían o no querían hacer. Y lo hacía con una calma silenciosa, sin llamar la atención. Para Mateo, ayudar era simplemente lo correcto. Nunca se detuvo a pensar demasiado en ello. Creía que la bondad unía a las personas y que, de alguna forma, todo lo bueno que uno daba regresaba tarde o temprano. Prestaba sus herramientas, su tiempo y su esfuerzo. A veces dejaba lo suyo para después, convencido de que no era tan importante. Incluso cuando estaba cansado, incluso cuando su cuerpo pedía descanso, seguía diciendo que sí. Al principio, la gente agradecía. Las palabras eran sinceras y las sonrisas parecían nacer de verdad. Mateo sentía que formaba parte de algo, que su presencia tenía sentido dentro de aquella pequeña comunidad. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Los agradecimientos se volvieron menos frecuentes y las sonrisas más breves. Poco a poco, la ayuda de Mateo comenzó a darse por sentada, como si siempre hubiera estado allí y siempre lo estaría. La gente ya no preguntaba si Mateo podía ayudar. Simplemente asumían que lo haría. A veces ni siquiera estaban presentes cuando él comenzaba a trabajar, como si su ayuda fuera una obligación natural. Mateo empezó a sentirse cansado, no solo en el cuerpo, sino también por dentro. A veces pensaba en decir que no, en tomarse un descanso, pero el miedo a decepcionar a los demás siempre pesaba más. Así que seguía ayudando, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien, aunque cada día le costaba un poco más levantarse y seguir con la misma disposición de antes. Algunos vecinos ya no pedían ayuda, la exigían, y cuando Mateo dudaba o tardaba en responder, se molestaban, como si él les debiera algo que nunca había prometido. Mientras otros descansaban o se marchaban tranquilos, Mateo seguía trabajando solo, en silencio, concentrado en terminar lo que había empezado, sin reconocimiento ni palabras de apoyo. Un día, ocurrió un problema en el pueblo. Un trabajo en común salió mal y las consecuencias afectaron a varias personas. Nadie quería asumir la responsabilidad de lo sucedido. La gente se reunió, inquieta y nerviosa. Hablaban en voz baja, buscaban explicaciones y sobre todo buscaban a alguien a quien culpar para aliviar su propia preocupación. Poco a poco, las miradas se dirigieron hacia Mateo, no por maldad directa, sino por costumbre. Él siempre había estado ahí. Siempre había ayudado, siempre había cargado con más de lo que le correspondía. Nadie dijo una mentira, pero tampoco dijeron toda la verdad. Nadie explicó el contexto completo ni defendió su esfuerzo. El silencio hizo el resto y dejó que la duda creciera. En ese momento, Mateo comprendió algo doloroso. Se dio cuenta de que su bondad había borrado los límites poco a poco. Y cuando los límites desaparecen, el respeto suele desaparecer con ellos. Las mismas personas a las que había ayudado tantas veces permanecieron calladas. No dijeron una sola palabra para defenderlo, ni siquiera para aclarar lo ocurrido. Esa noche, Mateo regresó a casa solo. Caminó despacio por las calles que conocía de memoria, pero que ahora se sentían diferentes, más frías y más lejanas. Por primera vez, Mateo se sintió extraño en su propio pueblo.
como si, de repente, ya no perteneciera a ese lugar al que había entregado tanto de sí mismo. El camino estaba vacío y silencioso. Y por dentro, Mateo sentía lo mismo. Un vacío profundo, mezclado con cansancio y una tristeza que no sabía explicar. Entonces entendió una verdad simple, pero difícil de aceptar. No todos los que reciben ayuda saben valorarla, y no todos reconocen lo que no tuvieron que esforzarse por obtener. A veces, cuando la ayuda no tiene límites, las personas se acostumbran a ella. Se vuelve parte del paisaje, algo que ya no se mira con atención ni se aprecia como antes. Mateo siguió siendo una buena persona. No dejó de creer en la bondad ni en ayudar cuando podía, pero aprendió a decir no cuando lo necesitaba y a cuidarse un poco más. Quizás ser bueno con los demás es algo valioso y necesario para convivir, pero ser bueno con uno mismo, respetar los propios límites y escucharse también lo es.